Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de entretenimiento y pasiones desbordadas. Hoy, amigos, tenemos un tema que ha estado ardiendo en las redes sociales, un murmullo que se ha convertido en un rugido de anticipación, un susurro que ha resonado en cada rincón de Internet. Estamos hablando de algo que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado esperando con el corazón latiendo a 1000 por hora, con esa mezcla de esperanza y adrenalina que solo los grandes regresos pueden generar. Si han leído bien el título, han sentido esa vibración en el aire y saben perfectamente de qué estoy hablando del gran, el esperado, el glorioso regreso de Demet y Can. Así es, la pareja que conquistó nuestros corazones con una fuerza arrolladora, que nos hizo suspirar hasta quedarnos sin aire, soñar con escenarios de cuento de hadas y hasta derramar alguna que otra lágrima de emoción, parece estar preparándose para escribir un nuevo y fascinante capítulo en su historia profesional. Y créanme, la emoción está a niveles estratosféricos, la anticipación es casi palpable, y la energía que se respira es electrizante. Antes de sumergirnos de lleno en todos los fascinantes detalles que tenemos para ustedes, todas las pistas que hemos recopilado y los análisis más profundos que hemos realizado, quiero hacer una pausa muy especial. Una pausa para agradecerles de corazón por estar aquí, por formar parte de esta comunidad tan especial, unida por el amor al arte y a las historias que nos conmueven. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente con la mayor de las ilusiones, a que le den a ese botoncito de suscribir que ven por ahí. No olviden activar esa campanita para que no se les escape absolutamente nada, para que sean los primeros en enterarse de cada novedad, y para que se unan oficialmente a esta familia que crece y se fortalece día a día. Porque hoy, amigos, no solo vamos a hablar de rumores, vamos a desentrañar los misterios, a analizar las pistas con lupa, a conectar los puntos que nadie más ha logrado ver, y a sentir esa energía pura y poderosa que solo un regreso de esta magnitud puede generar. Así que prepárense, pónganse cómodos, abróchense los cinturones, porque el día clave se acerca a pasos agigantados, y aquí, juntos, vamos a vivir cada instante de esta increíble espera. Durante semanas, quizás incluso meses, los rumores han sido como pequeñas chispas traviesas, danzando en la oscuridad, apenas visibles pero prometedoras. Y ahora, esas chispas parecen estar a punto de encender una hoguera gigante, una llama de esperanza que ilumina nuestros corazones. Hablamos, por supuesto, de esa dupla mágica que nos regaló momentos inolvidables, que nos hizo vivir una montaña rusa de emociones, de Demet Özdemir y Can Yaman. Ellos son los artífices de la inolvidable historia que nos cautivó en Erken Kuş, o Pájaro Soñador, para quienes la seguimos con deleite en español. ¿Quién en su sano juicio podría olvidar la química innegable, la conexión eléctrica, la chispa que saltaba entre Sanem y Can? Sus miradas que lo decían todo, sus diálogos llenos de pasión contenida y esa forma tan magistral de hacer que cada escena se sintiera tan real, tan viva, tan auténtica. Era como si hubieran logrado capturar la esencia misma del amor en su estado más puro y crudo en la pantalla. Y es precisamente esa magia, esa autenticidad, esa pasión desbordada, la que todos nosotros, sus seguidores más fieles, estamos anhelando revivir con todas nuestras fuerzas. Pero, ¿qué es exactamente lo que nos hace estar tan seguros, tan convencidos de este gran regreso? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Pues bien, no se trata solo de los deseos fervientes de los fans, aunque créanme son muchos, son ruidosos y tienen una fe inquebrantable. Hemos sido testigos de movimientos sutiles pero significativos, hemos leído entre líneas con la precisión de un detective, y las señales, aunque quizás parezcan sutiles para los menos atentos, para los más observadores, para los que llevamos esta pasión en el corazón, como nosotros, son increíblemente claras y reveladoras. Primero hablemos de las entrevistas recientes. Ambos actores en distintas ocasiones y ante diferentes medios, han sido consultados sobre la posibilidad, la deseada posibilidad, de volver a trabajar juntos. Y si bien es cierto que suelen ser cautelosos, profesionales y a veces esquivos, sus respuestas han tenido un matiz distinto últimamente, un aire de apertura que antes no percibíamos. Han dejado entrever con gestos y palabras cuidadosamente elegidas, que las puertas no están cerradas, que la posibilidad está abierta, e incluso, lo que es más importante, han admitido abiertamente que la experiencia de trabajar juntos fue tremendamente positiva para ambos, tanto a nivel profesional como personal. Esa conexión profesional, esa comprensión mutua en el set, esa sinergia que se creaba de forma casi mágica, parece haber dejado una huella profunda e imborrable en ambos. Además, y esto es algo que ha causado un auténtico revuelo, un terremoto en el universo digital, han habido ciertos likes y comentarios en redes sociales que no han pasado desapercibidos para nadie.
Pequeños guiños, interacciones aparentemente inocentes, pero que en el contexto de las crecientes especulaciones, adquieren un significado muchísimo mayor. Los fans somos detectives innatos, somos maestros en el arte de la observación, y cada detalle, por mínimo que sea, es analizado al milímetro. Y cuando dos personas que comparten una historia tan significativa para el público, que han dejado una marca tan profunda en la memoria colectiva, interactúan, por mínima que sea esa interacción, el mundo digital explota, se incendia de posibilidades y de esperanza. Ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y que genera la mayor de las intrigas, ¿de qué tipo de regreso estamos hablando? Aquí es donde la tensión se intensifica, donde la imaginación vuela libre y donde las posibilidades se multiplican exponencialmente. Se rumorea fuertemente con una intensidad que casi nos hace contener la respiración, que podría tratarse de un nuevo proyecto de serie. Imaginen esto, quizás una miniserie con un formato más condensado pero igualmente impactante, o tal vez una temporada especial que retome la historia de Sanem y Khan, pero esta vez en una etapa más madura de su relación, con las experiencias vividas y el aprendizaje acumulado. Imaginen a Sanem empoderada y exitosa, dirigiendo su propia agencia de publicidad, con la visión y la fuerza que siempre la caracterizaron. Y a Khan, regresando a su vida, quizás después de un tiempo explorando el mundo, dedicándose a su pasión por la fotografía, o incluso enfrentando nuevos desafíos en su carrera. Las posibilidades son infinitas y todas, sin excepción, suenan increíblemente emocionantes. ¿Se reencontrarían después de un tiempo separados? ¿Habrían logrado superar los obstáculos y las diferencias que los separaron en la primera temporada? O quizás se enfrentarían a nuevos y aún más complejos desafíos como pareja, poniendo a prueba la fortaleza de su amor. Las preguntas se agolpan en nuestra mente y la expectativa, la ansiedad positiva, crece a cada minuto. Otra posibilidad que se ha barajado con mucha fuerza, y que también tiene a muchos de nosotros con el corazón latiendo desbocado, es que podría tratarse de una película. Una película que cuente una historia completamente nueva, un universo cinematográfico inédito, pero que los tenga a ellos dos como los protagonistas indiscutibles. Esto permitiría explorar facetas diferentes de sus personajes, quizás roles más complejos, más profundos y desafiantes, que pongan a prueba su versatilidad actoral. Pensemos en un thriller romántico que los mantenga al borde del asiento, o incluso en una comedia romántica con un toque diferente, inteligente y conmovedor. El hecho de que sean ellos dos quienes vuelvan a compartir pantalla, quienes vuelvan a generar esa magia que tanto adoramos, es el gancho principal, el imán irresistible, y los productores, los genios detrás de estas historias, lo saben muy bien. Y no podemos olvidar, por supuesto, la posibilidad de que sea un proyecto que no esté directamente relacionado con Erkenzicus, pero que, sin embargo, aproveche al máximo la popularidad innegable y la química explosiva de la pareja. Tal vez una producción internacional, una colaboración ambiciosa entre Turquía y otro país, lo que abriría el mercado a nuevas audiencias, expandiría su alcance y daría una nueva dimensión y prestigio a sus carreras. Ambos actores han demostrado tener un talento excepcional, un carisma arrollador y un alcance global que trasciende fronteras. Reunirlos en un proyecto tan ambicioso y de gran envergadura sería, sin lugar a dudas, una apuesta segura, un éxito garantizado. Pero ¿cuándo será este tan anhelado día clave? Aquí es donde debemos armarnos de paciencia, esa virtud que tanto nos cuesta cultivar cuando la emoción nos desborda, y seguir atentamente todas las noticias, todos los comunicados, todas las indirectas. Los representantes de ambos actores, con la prudencia que los caracteriza, han sido extremadamente discretos, lo cual es totalmente comprensible. No quieren generar falsas expectativas, ni alimentar rumores infundados que puedan decepcionar a los fans. Sin embargo, se dice, se comenta, se susurra en los pasillos de la industria, que hay conversaciones muy avanzadas, que hay guiones fascinantes en revisión, y que la maquinaria de la producción, esa compleja engranaje que da vida a nuestras historias favoritas, ya está en pleno movimiento. Se habla de un posible anuncio oficial en los próximos meses, quizás coincidiendo con algún evento importante de la industria, una alfombra roja, un festival de cine, o incluso con el aniversario de Erkenzicus, ese hito que marcó un antes y un después. La cuenta atrás para muchos de nosotros, para la legión de seguidores que anhelamos este regreso, ya ha comenzado de manera oficial. Es verdaderamente fascinante observar cómo la conexión que se forja entre un actor y una actriz puede trascender la pantalla, puede romper la barrera de la ficción y convertirse en un fenómeno cultural, en un tema de conversación global, en una fuente de inspiración para millones de personas.
Demet y Can no solo nos cautivaron con su actuación excepcional, sino que también, de forma sutil pero poderosa, nos enseñaron lecciones valiosas sobre la importancia de la comunicación honesta, del perdón sincero y de la perseverancia incansable en el amor. La historia de Sanem, esa joven soñadora con ideales inquebrantables que lucha con todas sus fuerzas por alcanzarlos, y de Can, ese hombre complejo, enigmático, con un pasado misterioso que lo persigue, resonó profundamente en millones de personas alrededor del mundo, creando un vínculo emocional que perdura hasta el día de hoy. Y ahora, la idea de verlos de nuevo juntos en acción, de sentir esa energía renovada, es como la promesa de volver a sentir esa chispa mágica, esa emoción vibrante que nos hizo vibrar en su momento. Piensen por un instante en la energía pura y arrolladora que generan juntos. La forma en que se complementan a la perfección, la naturalidad con la que interactúan, la espontaneidad que emana de cada uno de sus gestos. No es solo cuestión de talento individual, de habilidades interpretativas aisladas. Es la alquimia mágica, la sinergia perfecta que se produce cuando estos dos talentos excepcionales se encuentran en escena. Los fans lo perciben, lo sienten en sus huesos, y es precisamente por eso que la demanda de su regreso es tan fuerte, tan unánime, tan persistente. No queremos que esos personajes tan queridos se queden simplemente en el recuerdo, en la nostalgia de lo que fue. Queremos verlos evolucionar, crecer, seguir aprendiendo y sobre todo, seguir enamorándonos de ellos una y otra vez. Además es fundamental recordar, y esto añade aún más peso a la expectativa, que ambos actores han tenido carreras individuales sumamente exitosas desde el fin de Erkénzicus. Demet ha protagonizado otras series aclamadas por la crítica y adoradas por el público, demostrando su increíble versatilidad y su asombrosa capacidad para interpretar personajes diversos y complejos. Can, por su parte, ha conquistado audiencias internacionales con sus proyectos, consolidándose como uno de los actores turcos más reconocidos y admirados a nivel mundial, un verdadero embajador del talento de su país. Esta experiencia individual, esta madurez profesional acumulada, solo enriquecerá un posible reencuentro, aportando una mayor profundidad, una mayor sutileza y una riqueza interpretativa aún mayor a sus actuaciones. La expectativa no se limita solo a los fans acérrimos de Erkénzicus. Las nuevas producciones individuales de Demet y Can han atraído a nuevas audiencias, a nuevos admiradores que al enterarse de esta emocionante posibilidad, también se suman a la ola de entusiasmo y anticipación. Es un fenómeno que trasciende fronteras geográficas y barreras culturales, un testimonio innegable del poder unificador del entretenimiento y de las historias que nos conmueven. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, los seguidores más devotos, mientras esperamos ese gran y esperado anuncio oficial? Lo mejor que podemos hacer es mantenernos informados a través de fuentes confiables y verificadas, seguir de cerca las redes sociales oficiales de los actores, de sus productoras, y por supuesto, seguir compartiendo nuestro entusiasmo, nuestra esperanza y nuestra fe. Porque la energía colectiva de los fans, esa fuerza unida por un deseo común, también es un factor importante, un motor que impulsa la industria. Cuando una comunidad se une con un objetivo claro, puede lograr cosas verdaderamente increíbles. Y hablando de ese día clave, ¿qué deberíamos esperar exactamente? Probablemente un anuncio oficial contundente y emocionante a través de comunicados de prensa bien elaborados, publicaciones conjuntas en sus redes sociales, o quizás un evento especial organizado para la ocasión. Lo que sí es seguro, absolutamente seguro, es que será un momento largamente esperado y que generará una repercusión mediática masiva, una explosión de noticias y de reacciones. Estén preparados para un aluvión de información, para análisis detallados, para debates apasionados y, sobre todo, para una dosis inmensa de alegría compartida. En resumen, la posibilidad del gran regreso de Demet y Can no es solo un rumor pasajero, un susurro al viento, sino una expectativa real y fundamentada, basada en señales claras, en declaraciones sutiles pero significativas, y en el deseo ferviente y unánime de millones de fans en todo el mundo. Ya sea en una serie que retome su historia, en una película con un guión innovador, o en un proyecto completamente nuevo que explore otras facetas de su talento, la química entre estos dos talentosos actores es innegable, una fuerza de la natural. Eza y su reencuentro promete ser un evento cinematográfico y televisivo de gran magnitud, un hito que marcará el calendario. El día clave se acerca, la cuenta atrás continúa, y la emoción es más que palpable, es electrizante. Amigos, ha sido un verdadero placer compartir este análisis profundo, esta emoción desbordante y esta anticipación contagiosa con ustedes. Espero de corazón que este vídeo les haya mantenido al borde de sus asientos, tan expectantes y emocionados como yo me siento en este mismo instante.
Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de esta apasionante conversación. Ahora, la parte más importante para mí, me encantaría saber su opinión sincera y apasionada. ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? ¿Una continuación directa de Erkencicus explorando el futuro de Sanemikhan, o prefieren algo completamente nuevo, un universo distinto donde vuelvan a deslumbrarnos? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, quiero leerlos a todos, cada una de sus ideas y esperanzas. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha transmitido esa misma emoción y esa misma energía que yo siento, no olviden darle un gran, enorme pulgar hacia arriba, compartirlo con todos sus amigos, con todos los fans de Demetichan, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo las mejores noticias y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento, suscríbanse al canal para no perderse las próximas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo con más emociones y más noticias que nos robarán el aliento. Chao, chao.